Saludos centinelas. Aquí está el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Parpadeaste, y perdiste la verdadera razón por la que Galactus vino al universo 828. Todos pensaron que iba a devorar la Tierra, que la amenaza era el fin del mundo. Pero no. Él vino por algo mucho más específico y mucho más simbólico. No vino a destruir, vino a elegir. Desde el comienzo de la película, la presencia de Galactus se cierne como una sombra cósmica sobre la narrativa, pero Marvel hizo una audaz inversión. En lugar de retratar al devorador de mundos como el villano absoluto, aparece como una entidad casi trágica, al borde del fin de su ciclo eterno. Y aquí es donde entra Franklin Richards, no como una víctima, sino como una pieza fundamental de un ritual que hace eco del destino de Galactus en las historias más profundas de Marvel. Comienza a subir una música grave. Pero hay algo que nadie notó. Galactus no solo quería consumir, quería fusionarse. Y la razón está oculta en unas pocas palabras, y en un cómic olvidado de 2019. Volveré a eso más adelante. La decisión de Marvel de no posicionar a Galactus como el típico antagonista va más allá de la subversión. Es un mensaje. Están redefiniendo el concepto de amenaza cósmica en el MCU. Aquí, el peligro no es externo, es existencial. Galactus no es un depredador. Es un eco. Un eco de algo en lo que Franklin aún se convertirá. El niño que podría salvar o reiniciar todo. Zoom en el rostro de Franklin reflejado en el casco de Galactus. Y cuando finalmente llega la escena del encuentro, queda claro que no estamos presenciando un ataque, estamos viendo una elección, una transferencia de antorcha entre entidades. Y el MCU acaba de insinuar que Franklin no solo será un héroe, sino que también podría ser el próximo arquetipo cósmico que define realidades enteras. Pero, ¿qué vio exactamente Galactus en él? ¿Cuál es el patrón oculto en esta decisión? Tiene una conexión con el origen del multiverso Marvel, y también con su fin. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale me gusta y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. En el próximo bloque, nos sumergiremos en la transformación de Franklin Richards, el bebé que nace con el poder cósmico y lleva consigo el destino de un universo entero. Pero antes, hay un detalle en la escena del portal que lo cambia todo, y nadie está hablando de eso. Franklin Richards no es solo el hijo de Mr. Fantástico y la Mujer Invisible. En la nueva película, él ya nace como un ser cósmico, y esto no es una mera expresión. Literalmente se le presenta como alguien que posee el poder cósmico, el mismo poder que Galactus utiliza para elegir a su heraldo. Pero Marvel no se detuvo ahí. Fueron más allá que nunca. Y reescribieron el origen de Franklin de una manera que cambia el equilibrio del MCU. En los cómics, especialmente en la etapa de Jonathan Hickman, Franklin solo alcanza este nivel cósmico después de manipulaciones temporales y fusiones con versiones futuras de sí mismo. Pero aquí, él ya surge como un ser inevitable, un nexo. Y esto es importante, porque en Marvel, una entidad Nexus es aquella que existe de forma única en todas las realidades. Es decir, Franklin no es solo poderoso, él es inevitable. Comienza una pista tensa y lenta. Galactus se da cuenta de esto, y en lugar de intentar dominarlo o destruirlo, actúa como una entidad que comprende su propio fin. Franklin es el sucesor, el nuevo devorador. Y este concepto proviene directamente de un cómic poco recordado, History of the Marvel Universe, escrito por Mark Waid. Allí se revela que Franklin y Galactus serán los dos últimos seres vivos del universo, y que eventualmente se fusionarán. Uno se convertirá en el otro. El ciclo comienza de nuevo. Usar cómic original junto con imagen de la película. Esta no es solo una reinterpretación dramática, es una decisión estratégica del MCU. Están sembrando ahora el concepto de herencia cósmica, algo que se alinea con Secret Wars, con la destrucción y reconstrucción de realidades enteras. Y si Franklin nació con el poder cósmico, eso significa que no fue bendecido. Fue designado. Galactus no eligió.
simplemente reconoció. Pero hay un detalle visual que refuerza esta teoría, y casi nadie lo ha comentado. La forma en que la energía cósmica se manifiesta en el bebé es idéntica a la firma visual utilizada en Eternals, y en momentos de manifestación multiversal en Loki. Entonces, ¿es Franklin solo una nueva entidad cósmica? ¿O estamos ante el nuevo arquitecto del multiverso? Desde su creación por Jack Kirby y Stan Lee, Galactus siempre ha sido retratado como un ser incomprensible, ni villano ni héroe, sino una fuerza de la naturaleza que... la existencia para mantener el equilibrio cósmico. Su carga es el hambre eterna. Pero en la nueva película de los Cuatro Fantásticos, Marvel hace algo sin precedentes. Transforma esa hambre en búsqueda de herencia. Galactus no está cazando. Él está pasando el testigo. Y eso lo cambia todo. A lo largo de la historia del MCU, hemos visto a varias figuras tratando de escapar de la muerte o prolongar su existencia. Thanos, Kang, los Celestiales. Pero ninguno de ellos acepta el final. Galactus sí. Cuando se encuentra con Franklin Richards, reconoce en él no solo el poder cósmico, sino el fin de su propia existencia. Y la frase susurrada durante el intento de fusión deja eso claro. No estoy aquí para consumir, estoy aquí para continuar. Zoom dramático con música lenta. En los cómics hay momentos emblemáticos que respaldan esta visión. En Fantastic Four de Jonathan Hickman, Franklin llega a resucitar a Galactus, convirtiéndolo en su heraldo para enfrentar a los Celestiales locos. Y en History of the Marvel Universe, como ya hemos mencionado, él y Galactus se fusionan para presenciar el fin de la creación. Marvel ahora anticipa este arco, no como un destino lejano, sino como un desencadenante para los próximos eventos del MCU. Lo más simbólico es la forma en que la película presenta la relación entre los dos. Galactus no impone, él intenta convencer. Habla con reverencia, como si Franklin ya fuera más grande que él. Esto rompe toda la imagen clásica del Devorador como el ser supremo. Aquí, él es solo otro eslabón de una cadena infinita. Corte para frame con los dos frente a frente. Y esto también se refleja en la estética. La energía cósmica que rodea a Galactus durante la escena final es inestable. Parece desintegrarse, como si supiera que no puede continuar. Y el hecho de que intente fusionarse con Franklin, en lugar de consumirlo o transformarlo en heraldo, muestra que lo que está en juego ya no es la destrucción de planetas. Es la preservación de una conciencia, de una esencia cósmica. Él quiere ser recordado, no temido. Pero hay un símbolo visual allí que refuerza todo esto: el casco de Galactus. Observa cómo se abre parcialmente, revelando parte de su rostro. Esto nunca había sucedido en el MCU. Es una metáfora clara. El ser detrás del mito se está revelando. Quiere ser comprendido. Y el único capaz de hacerlo es Franklin. Si Galactus buscaba continuidad en Franklin Richards, su mayor barrera fue precisamente alguien que ya había servido como reflejo de la transformación, la nueva versión de la surfista plateada. Marvel optó por adaptar la versión femenina del personaje, Charlotte Ball, y la decisión narrativa fue más que una actualización estética. Representa una ruptura. Y a diferencia de Norrin Radd, ella no duda en romper el ciclo. Visualmente, la película establece paralelos claros entre la nueva surfista y el Norrin de los cómics. La paleta plateada, el desplazamiento silencioso por el espacio, la conexión simbiótica con Galactus. Pero hay una diferencia sutil en su diseño: el patrón de energía. En lugar de la energía estática tradicional, el cuerpo. Su comportamiento emite pulsos irregulares, como si estuviera en desequilibrio. Esto ya indica que algo no está bien en la relación entre los dos. Corte visual entre el cómic original y el fotograma de la película. Durante el clímax, su traición ocurre con una frialdad precisa, sin discurso, sin vacilación. Ella rompe con Galactus, no por venganza, sino por convicción. Es una escena reflejada del clásico cómic Fantastic Four Nebula 50, cuando el surfista original desafía a su maestro para salvar la Tierra. Pero aquí, el peso simbólico es mayor.
no solo está evitando la destrucción de un planeta, está bloqueando la fusión de dos entidades cósmicas. Usar cómic al lado del fotograma de la rebelión. Esta actitud refuerza una lectura oculta de la película. La Silver Surfer de Charlotte no es solo una heraldo simple. Ella es un elemento de equilibrio en el nuevo multiverso. Una fuerza que actúa para preservar la individualidad de entidades más grandes y tal vez evitar que algo aún más destructivo surja de la fusión entre Galactus y Franklin. Y hay más. La forma en que empuja a Galactus hacia el portal, con la ayuda del cuarteto, repite una escena clave de Secret Wars 2015, donde figuras cósmicas son aisladas para evitar colapsos multiversales. Marvel puede estar recreando, en una escala reducida, este concepto. Desterrar a Galactus no es solo salvar el momento presente, es posponer una nueva era, o una nueva amenaza, música creciente. Pero hay un detalle escondido en el código del portal dimensional utilizado en la escena. Las siglas que aparecen brevemente en la pantalla de la nave son TLO4. Casi nadie se dio cuenta, pero esta es una referencia directa a The Last Observer Nuela 4, un cómic donde una entidad cósmica se sacrifica para evitar una fusión universal. Marvel sabe exactamente lo que está haciendo. En medio del caos cósmico, hay una secuencia que pasa casi desapercibida, pero que cambia la forma en que entendemos todo el escenario de la nueva película de los Cuatro Fantásticos. Cuando Galactus finalmente es desterrado, es lanzado a una región aislada del multiverso. El nombre de esta realidad, Universo 828, y este número no fue elegido al azar. Lleva un homenaje silencioso pero poderoso. Es el día de nacimiento de Jack Kirby, el 28 de agosto. Jack Kirby es más que el co-creador de Galactus. Él es el arquitecto visual y mitológico de casi toda la estructura cósmica de Marvel. Cuando Marvel inserta el número 828 como designación oficial del universo donde se desarrolla la película, está transmitiendo un mensaje. Este universo es la cuna del legado. Es la base. Todo allí se relaciona con el espíritu creativo de Kirby, desde los trajes, la arquitectura interplanetaria, hasta el uso simbólico de la tecnología con diseño orgánico. Mostrar captura de pantalla del número 828 con arte clásica de Kirby. Y esta referencia no termina ahí. Al final de la película, cuando los créditos ya están subiendo, se escucha una voz. Es Jack Kirby, en una grabación real diciendo: «Si miras a mis personajes, me encontrarás en ellos». Esta frase no es solo un tributo, es una pista. Porque este universo, 828, lleva algo que los demás no tienen. Memoria. La memoria. Las creaciones originales. La fidelidad al propósito. Es por eso que los personajes parecen más arquetípicos, casi míticos. Pista nostálgica con piano suave. Visualmente, la película refleja esto desde la primera escena. La estética tiene rasgos que remiten directamente al estilo kirbiano, con bloques tecnológicos que parecen celestiales, líneas circulares y simbolismo visual cargado. No es coincidencia que el universo donde Galactus falla en consumir sea el mismo que homenajea a su creador. Pero hay una capa extra. Al nombrar este universo con la fecha de nacimiento de Kirby, Marvel crea un paradoja. El universo más antiguo, en términos de referencia, es también el más nuevo dentro de la cronología del MCU. Esto puede indicar que el universo 828 no es solo una variante cualquiera. Puede ser el punto de partida del reinicio suave. Un universo núcleo, donde el legado será preservado, pero con libertad para reimaginar todo. Y todo esto se conecta con una escena sutil en medio de la película. Cuando Sue Storm le pide al robot Herbie que busque el libro favorito de Franklin, él entrega el origen de las especies, de Darwin. Es una señal. Evolución, legado, nacimiento de una nueva estirpe. Pero cuando ella dice, «Vamos a leer algo más divertido hoy», coge un libro infantil que habla de mariposas. Mariposas. La misma metáfora utilizada en Loki y en X-Men para ilustrar el efecto dominó en el multiverso. La última escena de la película abandona lo épico para sumergirse en lo íntimo. La cámara de
se desliza lentamente por la sala de estar. Todo parece estar en paz. Franklin Richards está no sofá, rodeado de libros y juguetes. Pero entonces, el ambiente cambia. La música se vuelve densa, arrastrada, casi imperceptible. Y ahí, en un solo plano, Marvel revela lo que había estado guardando desde el principio. Victor Von Doom. La secuencia es silenciosa, pero devastadora. Doctor Doom aparece encapuchado, con armadura completa. Se acerca a Franklin lentamente, casi con reverencia. Pero lo que realmente impacta no es su presencia, es el gesto. Franklin no retrocede. Al contrario, él extiende la mano y toca el rostro de Doom. Un niño tocando el rostro del mayor tirano de Marvel. Una imagen que parece simbólica, pero que esconde un acuerdo. Zoom en el fotograma del toque con una pista grave. Es en ese instante que entendemos. Tal vez Doom no haya venido a secuestrar a Franklin. Tal vez Franklin haya elegido ir con él. Y esa ambigüedad es lo que hace que esta escena sea tan poderosa. Marvel sembró una semilla de duda, y es venenosa. Porque si Doom no es el secuestrador, ¿qué es él? ¿Un mentor? ¿Un aliado secreto? ¿O el arquitecto silencioso del próximo colapso multiversal? La elección de Robert Downey Jr. como Doom añade otra capa. Marvel sabía el peso simbólico de esta elección de reparto. Downey fue el rostro del idealismo en el MCU. Ahora, él encarna lo opuesto. El pragmatismo absoluto. Un Doom que no grita, no se exalta. Que actúa en silencio, en las sombras. Esto queda claro en la falta de diálogo. Él no necesita decir nada. Franklin entiende. Y... aceptado. La pista desaparece por un segundo. Pausa dramática. En los cómics, especialmente en Time Runs Out y Secret Wars 2015, Doom asume el papel de salvador cósmico, incluso si eso significa destruir universos enteros. Es el fin que justifica todos los medios. Y si esta versión sigue el mismo camino, Franklin será el catalizador, el nuevo poder que Doom necesita para moldear realidades a su imagen. Pero hay un detalle oculto en el vestuario que confirma una pista visual. La armadura usada por Doom en esta escena tiene las mismas grabaciones hexagonales vistas en el arte conceptual del proyecto Brand New Day, que teóricamente conecta a Spider-Man con el comienzo de Avengers, Doomsday. Esto indica que Doom no está solo en control de Franklin. Él ya está tejiendo la próxima fase entera. Mostrar arte conceptual filtrada al lado de la armadura. Y lo más perturbador, Franklin no parece hipnotizado, ni forzado. Él está sereno, como si entendiera que eso era inevitable. Como si, de alguna manera, eso fuera parte de un plan mayor, un destino inevitable. Esto abre espacio para la pregunta que aún nadie ha respondido. ¿Franklin está siendo llevado o está liderando? A lo largo de la película, pequeñas señales visuales y narrativas construyen un subtexto que solo se revela completamente en la escena final. Pero todos estaban allí desde el principio. Detalles que apuntan no solo a la presencia de Franklin Richards como un nuevo poder cósmico, sino también a la reformulación gradual de la propia estructura del multiverso Marvel. Y uno de los primeros. Estamos en un gesto aparentemente trivial. Sue Storm pidiendo un libro favorito de Franklin. Herbie entrega El origen de las especies, de Charles Darwin. Un libro sobre evolución, sobre adaptación, sobre el surgimiento de lo nuevo a partir de lo antiguo. No es solo un huevo de Pascua, es una declaración. Franklin representa la próxima etapa, no solo de la humanidad, sino también de la propia lógica cósmica del MCU. Y cuando Sue decide cambiar el libro por algo más divertido, elige uno infantil, que habla sobre mariposas. Una elección que parece casual, pero no lo es. Música suave y tensa de fondo. Las mariposas son símbolos clásicos del efecto dominó, el efecto mariposa. Y Marvel ya lo ha utilizado explícitamente en Loki, en la construcción de los eventos ramificados del tiempo. La mariposa representa el sutil comienzo de una mutación que crece hasta convertirse en un colapso sistémico.
Y aquí, asociada a Franklin, adquiere un nuevo peso. Él es el origen del futuro colapso, o su freno. Mostrar comparación visual entre la mariposa del libro y el símbolo de las ramificaciones temporales en Loki. Otro indicio aparece en el salto temporal de 4 años. La película avanza en el tiempo justo después de la derrota de Galactus, y el mundo ahora llama al equipo Fantastic Five. Franklin, aún un bebé, es reconocido como parte del equipo. Esto no es solo un epílogo simple, es un reposicionamiento. Marvel está normalizando la presencia de un ser cósmico entre los héroes de la Tierra. Y este proceso de naturalización prepara el terreno para algo más grande, quizás la reconfiguración de los. En la escena en la que Sue regresa a la cocina, hay otro elemento oculto. Un libro al fondo, apoyado en el estante, con el título Nueva Orden Biológica. No se muestra destacado, pero es real. Y este título hace referencia a una teoría clásica de Marvel en los cómics, que la mutación no es aleatoria, sino guiada por una fuerza cósmica. Franklin, entonces, no sería un accidente, sino un disparador intencional. El puente entre la humanidad y las fuerzas del cosmos. Y es por eso que las conexiones con los X-Men comienzan a surgir de manera más clara. El uso de Darwin, las referencias genéticas, las pistas sobre mutaciones espontáneas. Franklin Richards fue uno de los primeros mutantes canónicos de Marvel en los cómics. Y en la película, Marvel parece recuperar ese concepto con fuerza. Él no es solo un mutante. Puede ser el primero de una nueva estirpe, un nexus mutante, un ser que influencia todas las futuras mutaciones. Pero hay una línea en medio de la película que refuerza esta teoría. Cuando el Consejo Global debate la entrega de Franklin a Galactus, uno de los representantes menciona: "Estamos ante un evento genético sin precedentes, algo que no puede ser contenido". Esta frase, dicha casi como burocracia política, es una señal de alerta. Marca el nacimiento de la amenaza y de la promesa. La teoría que comienza a confirmarse. ¿Y si Franklin no es solo un héroe en formación? ¿Y si él es la próxima encarnación de Galactus? No como heredero, sino como un nuevo Devo. Rador. ¿Y si el Doctor Doom solo está guiando este renacimiento? Si el MCU ha estado adoptando el concepto de entidades Nexus como un pilar narrativo, entonces el caso de Franklin Richards requiere una atención especial. No solo por sus poderes, sino por la forma en que todo el universo parece girar en torno a su existencia. A lo largo de la película, todo lo que sucede con Galactus, con Doom, con el propio flujo del tiempo y la realidad, gira en torno a Franklin. Y esto no es una coincidencia, es un patrón. En la definición canónica de Marvel, un ser Nexus es una entidad única que existe de manera idéntica en todas las realidades. Wanda Maximoff ya ha sido señalada como una de ellas. Kang, de cierta manera, es su opuesto, una ramificación constante. Pero Franklin nace con el poder cósmico, altera el equilibrio cósmico al existir, y ahora influye en decisiones políticas, tecnológicas y cósmicas dentro de un único universo. El 828 se inclina ante su presencia. Esa es una característica de Nexus, música baja, casi imperceptible. Lo que diferencia a Franklin de otros mutantes es que no necesita descubrirse a sí mismo, él ya es. En Fantastic Four Sisters 600, Franklin resucita a Galactus y lo convierte en su heraldo. Una inversión total de la lógica cósmica. Y la película parece anticipar ese momento, pero como origen, no como consecuencia. Franklin comienza donde otros terminan. Esto lo hace peligroso, pero también necesario. Todavía hay un paralelo con House of M, donde Wanda altera la realidad con una frase. Sin embargo, Franklin no necesita hablar. Vas. El multiverso comienza a existir. La referencia al efecto mariposa adquiere aquí todo su peso. Franklin es la mariposa. El más mínimo gesto, el más mínimo toque, y todo el equilibrio cósmico se ajusta. Él no cambia la realidad por la fuerza. Él la dobla por la gravedad narrativa. Y si esto es verdad, entonces el MCU acaba de revelar
que su nuevo ancla no será un grupo de héroes, ni un equipo unificado. Será un individuo, un mutante, un bebé. Esto explicaría por qué Marvel está centralizando tantos elementos en torno a Nella Amunel. Silver Surfer, Galactus, Doom, X-Men, mutación genética, el concepto de legado y el propio número del universo. Todo apunta hacia un núcleo, y ese núcleo es Franklin. Pero hay una consecuencia que aún no ha sido discutida. Si Franklin es un Nexus, entonces cualquier intento de borrarlo, manipularlo o fusionarlo, como intentó Galactus, podría generar una ruptura. Un evento absoluto. El tipo de evento que justifica el título Avengers Doomsday. No como guerra, sino como punto de quiebre. Y es por eso que Marvel termina con la frase: los Fantásticos 5 regresarán en Avengers Doomsday. La adición de Franklin al grupo no es un epílogo lindo, es el presagio de un nuevo tipo de amenaza. Una amenaza que no viene de afuera, que nace dentro del propio equipo. Efecto de silencio seguido de golpe seco. Ahora depende de ti. ¿Crees que Franklin realmente será el nuevo Nexus del MCU? ¿O estamos ante una entidad que superará este concepto? La última teoría nos surge de lo que la película muestra, pero lo que él evita mostrar. Marvel siembra dudas, silencios y omisiones que se vuelven más reveladores que cualquier palabra directa. En el centro de esto hay una hipótesis inquietante. ¿Y si Doom no está secuestrando a Franklin, sino conduciendo su renacimiento? No como un héroe, sino como una nueva entidad cósmica. En los cómics, Franklin Richards ha sido retratado como alguien capaz de doblar la realidad, recrear universos enteros e incluso revivir a Galactus. En arcos como Future Foundation y Fantastic Four by Hickman, él literalmente moldea el cosmos. Pero hay un cómic menos comentado, Marvel Universe, The End, donde un ser supremo manipula entidades cósmicas para equilibrar el universo de manera autoritaria. Y esta lógica se acerca peligrosamente a lo que Doom representa en el MCU ahora. Usar panel comparativo entre cómic y cuadro de la película. Doom, en esta nueva película, aparece por primera vez no como conquistador, sino como alguien que observa, calcula y actúa sin ruido. Aparece en la sombra, en la penumbra del hogar de los Richards, y toca el rostro de Franklin como quien sella un pacto. Esto no es dominio, es alianza. Marvel nunca muestra sus ojos, solo la máscara, la capucha, la armadura. Todo remite al simbolismo de un monje cósmico, no a un dictador. Música tensa y baja. ¿Y si él no quiere usar el poder de Franklin, sino despertarlo? La fusión con Galactus fue detenida, pero el gatillo de la transformación puede haber sido iniciado. Un nuevo Galactus no necesita nacer de la destrucción. Puede emerger como una necesidad. Necesidad del equilibrio universal. Alguien que observa todo, entiende todo, y decide consumir, no por hambre, sino por lógica. Franklin puede ser ese ser. Doom puede ser el arquitecto. Marvel ya ha probado esta lógica antes. En Infinity War, Thanos se presenta como alguien racional. Ahora, Doom puede asumir ese papel, pero con un plan más ambicioso. Él no quiere acabar con la mitad del universo. Quiere reescribir los términos de la realidad. Franklin sería la herramienta. O el resultado. Una nueva entidad, moldeada para consumir excesos, restablecer desequilibrios. Un Galactus, sí, pero moldeado desde la infancia. Y hay una frase cortada de una escena eliminada, revelada por Matt Shakman en una entrevista, que refuerza esta teoría. Reed Richards, en una grabación de seguridad, dice: si sigue por este camino, no será héroe ni villano. Será necesario. La frase nunca aparece en el corte final, pero el concepto está completo en la película. Franklin ya no está en formación. Él ya es. Y solo está despertando. Este concepto hace eco de una idea recurrente en Marvel, que el multiverso necesita entidades para contener el caos. La TVA lo hacía en Loki. Los celestiales intentaron hacerlo con la vida planetaria.
Ahora tal vez Doom esté intentando resolverlo por otro camino. Un ciclo más antiguo, más brutal. El regreso del Devorador. Pero esta vez moldeado desde la cuna. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Galactus realmente fue derrotado o reemplazado? La respuesta no está en las palabras, está en el silencio entre los miradas. Y si Franklin toca la máscara de Doom no como un niño, sino como heredero, entonces el juego ha cambiado. Y ahora quiero saber, ¿crees que Doom realmente está tratando de guiar a Franklin? ¿O está manipulando todo desde el principio para crear un arma viva? Comenta allí. Y sigue con el próximo video, porque ahí explico cómo esta trama puede conectar con Avengers Doomsday y con el verdadero fin del multiverso.